buenas a todos y todas en el día de hoy. Estaré presentando Robert Pérez, de matrícula 2019-8369, estudiante de LITLA. Los patrones creacionales. En específico estaremos hablando del factory, del prototype y del singleton. Lo interesante de estos patrones de diseño es cómo puede simplificar en código con ciertos ejemplos que se han dado anteriormente. Entonces, con esto ya en mente podemos tener una idea de cómo podemos optimizar nuestro programa a través de problemas u conflictos que hayan tenido programadores previamente. Entonces, esto se definió más adelante con los patrones y así estableciendo una solución a cada necesidad común que pueda tener un programador. Entonces, con esto puede mejorar drásticamente la velocidad en la que vaya funcionando el programa. Y también nos permitirá pues hacer un gran avance dentro de las mejoras que pueden haber, ya que los cambios pueden resultar mínimos con ciertos patrones de diseño. Y hablando de esto último, voy a presentar el patrón de diseño prototype. Bueno, para esta parte tengo que enseñarle esta interfaz que tiene los métodos presentación con sus parámetros, que luego le explico para qué son. Tenemos la de función y tenemos la de horario, simplemente para que no se vea tan vacío. Entonces, estos clases derivadas pues heredan de la interfaz. Aquí podemos ver cómo hay un override de presentación. Déjenme enseñarles. Voy a determinar esto, una también de función y otra de horario. Bien, también tenemos en esta parte del director, que es de las derivadas, que va a ser tanto como administración, el que ya les presenté alumnos, el director, el docente y el padre. Pues estos todos, al heredar de la interfaz, pues tendrán que desarrollar sus métodos dentro de su clase. Pero ya habido explicado esto, pues vamos a explicar en qué el factory aporta a este programa de agregación de personal educativo, como ya lo mencioné, administración, alumnos y demás. Lo interesante de aquí es que una vez que ya se haya heredado de la interfaz, podemos estimular o podemos crear una clase que se encarga únicamente de crear las clases sin tener que ser invocado por el programa. Me explico. Bajo las condiciones que usted coloque, como la tengo aquí, que si el parámetro que tengo dentro de esta clase, que es por cierto de la interfaz, es un valor de la interfaz, una variable de la interfaz, pues entonces con este if me dirá que si en el parámetro que pongo en el programa dice AD, entonces la fábrica se me va a retornar una clase nueva sin tener que colocar en el programa bajo tales condiciones sería nueva administración, sino que esto me permite de manera sencilla de que dependiendo de la condición que yo le ponga desde un instante por el usuario que no sabe qué es lo que le va a procesar, pues entonces la fábrica se encarga de hacer ese trabajo indirectamente. Bien, entonces ¿cómo lo invocó en el programa? Pues si le damos un poco más abajo, tenemos aquí, vemos aquí arriba primero cómo la instanciamos.
ponemos, ni siquiera mencionamos a la fábrica, mencionamos a la clase, a la interfaz. Y luego más adelante es que la utilizamos, haciendo que clases sea igual a la fábrica o a la clase que ya creamos. Entonces el método más el parámetro que puse para que se pueda condicionar dependiendo de lo que el cliente quiera. Esta es la parte del factory, incluyendo aquí que más adelante tenemos todas las funciones que tienen tanto las clases hijas como la clase padre de el sistema, que son los parámetros que mencioné al principio, que van a presentar el nombre, el email, el sexo, la edad, el teléfono, lo van a mostrar a modo de mensaje, luego la función que ejercen y el horario que tienen, que como bueno, el patrón de diseño singleton. Y por esto voy a mencionar esta clase del singleton DC, que es singleton director, aparte del requerimiento que se nos ha pedido. Pero para poder entender un poco para el funcionamiento de singleton, hay que decir para qué sirve. Pues esta en funcionamiento lo que logra es que el resultado que se inserta en primera instancia sea retornable independientemente de la cantidad de modificaciones que se le puede hacer a esa clase. En español, es decir, que si el valor de una manzana dentro de un programa es 1, con el singleton, una vez insertado el 1, retornará 1. No importa que usted intente modificarlo para ponerlo 3, 4, siempre retornará 1. ¿Por qué? Porque el singleton permite que haya esa exclusividad para esta clase. Y bueno, en este entorno no hay más de un director en una escuela. Entonces, el singleton es perfecto porque una vez que se ingresa los datos del director, pues no hay manera de modificar eso, al menos que se ejerza cierto cambio, que no es lo que se pide aquí, por cierto. Entonces vamos a enseñar un poco la clase singleton. Esta tendrá su private, que tendrá las informaciones del lugar. Entonces esta también va a hacer esta información que dice que si el director o las informaciones que tiene el director es nula de esta clase singleton, pues entonces se va a crear una nueva clase con esos datos. Ahora, si eso no sucede, pues se va a retornar simplemente las informaciones que tiene. Lo que quiere decir es que si no tiene informaciones, se le puede agregar, pero una vez que estén creados, no se puede volver a modificar. Pero bueno, también tenemos esta clase que es mostrar, que da detalles. Una vez que ya se haya creado el singleton, pues mostrará este mensaje con este método que va a decir que independientemente de la información que usted le entregue, ya estos serían los resultados finales. Esta información sería el singleton ya implementado a modo de texto. Entonces, aquí en Program, pues simplemente independiente del singleton, lo condiciono en esta parte aquí, que dice que si en la ocupación está el director, como tengo aquí arriba, se pide director. Entonces el director lo que me va a hacer es que me va a mostrar el mensaje de singleton con sus parámetros, que son nombre, email, sexo, edad y teléfono, que serían mostrados o serían insertados en la clase singleton DC, junto con su proceso get DC, que dice que si no existe, pues entonces se va a crear, se va a guardar esos datos ahí. Entonces luego lo pueden mostrar con el método que ya mencioné anteriormente. Por último, le estaré hablando un poco del prototype. Pues el prototype nos ayuda en gran manera a
la recopilación de datos y a no tener que crear objetos o instancias o nuevas variables para que las informaciones sean guardadas en sus respectivos lugares, sino que lo que permite es generar copias o clones, disculpen, clones, porque aquí estaremos hablando un poco del profundo, de la clonación profunda, y pues esto nos permitirá hacer de los clones un override que permita, entonces esto nos permite mucho la flexibilidad porque no tendremos que ocupar tanto espacio, sino que una información será multiplicada por 3 sencillamente, y entonces las dos restantes pueden ser modificadas a antojo del programador o del cliente en caso de que esté utilizando el programa. Bueno, para esto tenemos la clase alumnos, que es la que pide la clonación, y tenemos aquí esta clase que hereda de la interfaz cloneable, que es ya interno al sistema. Pues aquí en esto lo que se hará es una copia progresiva de la clase alumnos. Entonces se crea esta clase instancia info, que simplemente lo que va a tener es estas informaciones. Entonces lo que consigue es de que las informaciones que se encuentran en info, este método que he implementado aquí, pues entonces sea igual a un cloneable. Entonces eso pasa las informaciones a los cloneables, entonces al final pues retorna como si fuese una copia que es proveniente de las informaciones del estudiante, que son estos atributos. Entonces más tarde aquí arriba pues hacemos la invocación del estudiante, también hacemos la invocación de mixta con el estudiante info, y entonces luego empezamos a colocar las informaciones del lugar.